hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a que su podcast Los Inseguros. Hoy venimos recargados, estamos en cierre de temporada, traemos una historia y un tema ahí detrás, como siempre se los decimos, leyendo la letra menuda de muchos temas y hoy les traemos, y para los que se están preguntando por ahí, venga, ¿qué relación tiene todo lo que tiene que ver con acupuntura, literatura, poesía? Y vamos a hablar un poquito ahí también de la muerte. Entonces, nada, no se lo pierdan, quédense hasta el final, esto va a estar en una nota, tenemos un invitado impresionante. Y host nuevo que nos acompaña hoy, Jesús de la casa. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Bien, Dani. Nuevo no. De hecho, soy la cara insegura oculta en nuestros video podcasts. Pero Bien. gracias porque hoy pude estar presente haciendo parte de este gran podcast. Adicional a eso, pues que tenemos un invitado súper chévere que Nota, va, ¿no? una maravilla. Adicional a eso, que va a desmitificar muchas cosas que de pronto como personas tenemos Ok. y unos paradigmas que nos genera la vida cotidiana. Y la idea de nuestro podcast es eso, desmitificar, hablar de la letra menuda y hacer aclaraciones que nadie lo va a hacer. Bienvenidos a nuestro podcast. Vamos a darles nuestro preámbulo de quién es nuestro invitado y qué vamos a hacer hoy, qué vamos a hablar hoy. De una. Pues nada, sin más preámbulo, así como tú dices, le damos la bienvenida a Santiago Avilés Lee. Él es doctor y médico de la Escuela Colombiana de Medicina, con maestría en Medicina Tradicional Oriental en Los Ángeles, en Bioética de la Universidad del Bosque. Y además de ser docente, pues imagínense, es poeta y acompañante en los procesos final de la vida. Entonces, pues nada, ahí ya hicimos una introducción ahí del doctor Santiago. ¿Doctor o solo Santiago? Hola. Santiago, hola, un saludo muy afectuoso. Mil gracias, Jesús, Daniel, por recibirme, por invitarme. Santiago, Santiago, a secas, dejémoslo en Santiago. mucho más fácil, Ok, sí. ok. El doctor. Más de la casa, Más de la casa. De la casa, ciertamente. por supuesto. Pues nada, Santiago, muchísimas gracias a ti por recibirnos aquí, de hecho, aquí en tu espacio. Eh, la verdad, creo que lo estábamos hablando un poco fuera de cámaras y nos soñábamos un montón tenerte aquí de invitado a nuestro podcast. Y la verdad, también, como decía Jesús, creo que aquí sí vamos a desmitificar un montón de cosas. Y vamos a ver qué nos trae entonces y nos depara el capítulo de hoy. ¿Te parece? Maravilloso y bueno, pues echemos a andar como dicen por ahí. Listo. Oye, para comenzar, Santiago, em, pues como le decíamos aquí a todas las personas que nos escuchan, a nuestra comunidad, a todas las personas que nos ven, empecemos por el principio. ¿Qué es la acupuntura y cómo crees tú que, pues de alguna otra manera, estás ayudando a la gente a través de la acupuntura? Bueno, la acupuntura es un arte Ok, y es un arte que hace parte de la medicina tradicional china. Entonces yo creo que aquí partimos de diferenciar qué es medicina tradicional china versus qué es acupuntura. La medicina tradicional china es un campo muy grande donde nos damos cuenta que hace parte, ¿no? La medicina china hace parte de lo que llamamos un sistema médico complejo. Un sistema médico complejo tiene una forma propia de obtener conocimiento, forma propia de hacer diagnóstico, forma propia de hacer tratamiento. ok, Esa es la medicina tradicional china. Y dentro de esa forma propia de hacer tratamiento, la medicina china tiene 5 campos, que son la nutrición, la debida alimentación, la medicina herbaria, tiene la acupuntura, tiene el qigong médico y tiene los masajes y trabajar un poco las técnicas manuales. Entonces la acupuntura, que es lo que nosotros quizás aquí en Occidente o al menos aquí en Colombia hablamos como que esa es la medicina china, es solamente un pedacito muy pequeño de lo que es la medicina china. ¿Qué es acupuntura? Ahora sí, acupuntura es tomar unas agujas que insertamos en puntos específicos del cuerpo según un mapeo que tenemos de acuerdo a unos meridianos que son meridianos de energía. Son canales a través de los cuales se mueve la energía del cuerpo que llamamos chi o energía vital. ok, Si nosotros queremos irnos un poco más a una versión más contemporánea occidental, lo que hace uno cuando inserta la aguja es que está llegando con un cuerpo extraño. Ese cuerpo extraño genera una reacción inflamatoria local que a su vez hace una descarga piezoeléctrica, que a su vez estimula un nervio y ahí estamos generando también una estimulación que podemos ver desde esa perspectiva más nerviosa o de neurotransmisores
y podemos explicar la medicina china o puntualmente la acupuntura desde la visión china tradicional o lo podemos ver desde la visión occidental. Ok, y creo que es supremamente importante lo que nos explicas, porque uno desde esta parte del hemisferio siempre está pensando ¿sabes? Como que a uno no le llega esa información y uno piensa que solo la medicina china es, no sé, la acupuntura o otro tipo de cosas, o lo que uno ve a través de las películas, pero hoy ya nos haces caer en cuenta que la acupuntura hace parte precisamente de la medicina eh, oriental o china, ¿sabes? Como Medicina tradicional china. tradicional china, pero solo es un pedazo precisamente de todo el componente de lo que se hace. Y ahí conectando un poquito con lo que tú nos estabas contando, ¿cómo llega entonces un médico colombiano y cómo unes precisamente esos dos mundos, el occidente con el oriente? Eh, Como suele suceder ahí esos eventos que lo mueven a uno de una manera muy interesante. Yo estando en la Escuela Colombiana de Medicina, que hoy día llamamos Universidad del Bosque, eh, estando estudiando allí, mm, llegó una persona aquí a Colombia, un canadiense, a hacer un curso de medicina china. En ese momento no había, digamos, mayores controles y recuerdo aquí, muy cerca de acá, en una casa de la calle 116, el personaje abrió su consultorio y Ok. abrió su escuela. Y con algunos compañeros nuestros, éramos tal vez 5, eh, decidimos tomar el curso. Y ojalá que esto no lo vean en la universidad. Nos volábamos, no lo vean mis estudiantes, ¿no? Nosotros nos volábamos de clase para ir a clase de medicina china, de acupuntura. La razón por la cual yo empecé a tomar fue la siguiente, y es que cuando yo preguntaba a muchas personas, médicos cercanos, ¿para qué sirve la medicina china? ¿Para qué sirve la acupuntura? Me decían, no sé, pero de todas maneras no sirve, ¿no? Y entonces yo estaba convencido que no servía y me fui a tomar el curso con la intención de comprobar que no servía. Y en alguna oportunidad le colocamos unas agujas a uno de nuestros compañeros y tal vez en cuestión de un par de horas desarrolló un rash cutáneo, o sea, un eritema, una inflamación en la piel enorme. eh, y nosotros, ups, aquí, ¿qué pasó? Él se quedó con esa sensación. Al día siguiente, recuerdo fue un viernes, el sábado siguiente fuimos. El profesor dijo, no, es que ustedes pusieron mal algunas agujas, le hicieron esta reacción. Venga, les muestro qué hacemos. Y nos mostró, pongamos esas dos, pum, 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 tales agujas. Y en cuestión de 15, 20 minutos, el rash cutáneo había desaparecido. Entonces, wow, si yo utilizo esto y puedo generar un efecto negativo, pues lo mismo puedo hacer para generar un efecto positivo siempre y cuando sepa yo cómo se hace. Claro. Y ahí quedé convencido de todo lo contrario de lo que me habían dicho. Nosotros en la universidad teníamos una cuestión que era el seminario de Filosofía e Historia de las Ciencias y nuestro profesor de ese seminario era un médico pediatra y el doctor Quevedo y él nos introdujo, él hacía acupuntura y él fue el que primero nos habló de acupuntura y por eso me llamó la atención y bueno, ahí seguí. Y Santiago, ¿cómo hiciste tú para desmitificar eso que estaba pasando en las personas, que de hecho aún todavía ocurre mucho, y que las personas empezaron a creer en eso, en la acupuntura? Porque tú nos estás explicando más o menos cómo es, los efectos positivos que tiene, pero cómo romper ese paradigma de las personas. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, parte del trabajo es que yo no estaba de acuerdo con la manera en que nosotros como médicos recién salidos, egresados de la universidad, estamos acercándonos a los pacientes. Claro. Entonces, esa visión fragmentada, esa visión del dedo, la muñeca, la rodilla, el hígado, y con sus respectivos especialistas, no me llenaba. Entonces, lo primero que empiezo yo a buscar es cómo tener una visión más holística, más global del ser humano. Ujú. Esa es parte de la ruptura del paradigma, estamos hablando de una visión global, holística de la persona. Y eso empieza a gustar, porque uno empieza a explicar cómo una persona debidamente enojada, furiosa, tiene que ver con un problema, digamos, de un hígado graso. Entonces, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Y empiezan a entender que ambos hacen parte de la madera, que la madera se enoja, que, no, así lo decimos nosotros, la madera se enoja,
el pulmón le da nostalgia, ¿no? Así lo entendemos nosotros. Entonces empieza uno a mostrarle a las personas, mira, eso que tú creías que era una emoción, aparte de este problema hepático que tú tenías, son exactamente 2 o 3 caras no la misma moneda, sino de un mismo prisma. Entonces ahí nos damos cuenta que podemos comenzar a explicar cosas que aparentemente no tienen explicación. Claro, y creo que cobra total relevancia lo que nos estás diciendo porque quizás, y en capítulos anteriores lo vimos también, en el capítulo pasado estábamos hablando de cannabis, pero también pues digamos que el doctor vio en las medicinas alternativas y complementarias pues una solución también, porque él trabaja el cuidado también del dolor, ¿no? Y que le llegaban muchos pacientes y muchos pacientes él trabaja con cannabis, pero lo que tú dices complementa precisamente esa visión. A veces no solamente es tu dolor físico, ¿no? Sino que traes un montón de cosas ahí detrás y que posiblemente pienso, y porque también he estado precisamente aquí en terapia contigo, en algunas sesiones, eh, que yo vengo acá y lo estaba pensando para decirlo, pero yo vengo acá y siento siempre como, uno, esa energía tuya, y dos, cada vez que salgo acá salgo súper renovado, pero es que como, no sé cómo se lo puedo explicar precisamente a todas las personas que nos ven y que nos escuchan en la comunidad, pero siento como, ¿sabes? Como yo llego acá y siento que me abrazas, o sea, es decir, estoy en una sesión de acupuntura, pero siento toda tu energía, siento como una, no solo una liberación, es que no sé cómo explicarlo, salgo transformado de acá, pero porque no solo vienes y me pones las agujas, que por supuesto tiene un estudio y ciencia y un montón de cosas que es lo que nos estás contando, sino también es como tú identificas todo eso precisamente de las personas. Y ahí va mi otra pregunta y es, ¿cómo logras o cómo ves tú esa integración entre lo oriental y lo occidental, trayéndolo un poco nuevamente a lo que veníamos hablando? Porque si bien ahorita lo estabas diciendo, yo llego por esto y demás, pero entiendo que también has viajado, has estudiado por fuera, y ya que lo traes nuevamente aquí a Bogotá presente, ¿cómo ves esa integración? ¿Cómo ha sido? Bueno, y lo primero que tuve que hacer fue olvidarme de la medicina. Claro. Porque comencé, y yo tal vez muy joven en ese momento, tal vez no sabía manejar bien la situación, y traté de empezar a traducir. Ok. Y esto no se puede traducir. O sea, traducir de una a la otra, a la otra a la una, realmente no. Entonces dejé en un cajoncito guardado lo que yo había aprendido en medicina convencional, en nuestro modelo biomédico, y me dediqué a aprender la medicina tradicional oriental, medicina tradicional china, acupuntura. Y me enfoqué más que todo en acupuntura porque sabía que traer las hierbas chinas iba a ser muy complicado y aún hoy en día sigue siendo muy complicado poder, Claro. con todas las regulaciones de INVIMA y demás, traer muy complicado y muy costoso. Entonces, por eso me dediqué a la acupuntura. Y ya después me encontré con algo muy interesante, o me reencontré, que se llama la neurología. Ok. Y desde la neurología, desde las neurociencias, empecé a entender que eso que yo tenía en un cajoncito llamado medicina china y en el otro cajoncito llamado medicina biomédica, pues podía conectarlo. Y a mí las neurociencias me permiten entender de una manera mucho más clara qué es lo que estoy haciendo. Porque a mí me cuesta a veces trabajo entender qué fue lo que hice, ¿no? Claro, claro, Decir, Sí. por dónde fue que me metí, desde qué perspectiva anduve yo para entrar a este paciente, ¿no? Entonces, las neurociencias sí me han permitido entender muchísimo más esto y ampliar mi propio concepto de cómo manejar todas estas cosas. Cuando tú hablas de neurociencias, ¿a qué haces referencia? ¿Qué rama de la medicina es o de qué se trata? Las neurociencias es el estudio de los efectos neurológicos que nosotros tenemos, Ok. neurológicos o neuroendocrinos, es decir, cuando están estimulados o acompañados por las funciones hormonales, ¿no? ¿Cómo se dan esos efectos neuroendocrinos? Las neurociencias es todo un campo de investigación que se ha metido muy especialmente incluso desde lo que significan las prácticas de meditación, las prácticas contemplativas y demás, para entender cómo ese mundo de lo sutil, cómo ese mundo de lo inexplicado efectivamente tiene un efecto a nivel de cerebro, cómo tiene un efecto a nivel de las neurohormonas que nosotros estamos produciendo. Entonces, neurociencias está enfocado en esa parte. Es, es decir, que
cuando las abuelitas nos dicen, o nuestros antepasados nos decían, es que le está doliendo a usted el riñón, o le está doliendo a usted el hígado o el corazón, y es porque usted está somatizando un proceso personal o espiritual, cobra todo el sentido del mundo. Cobra todo el sentido del mundo. Ahorita que dices de las abuelitas o las mamás, ¿no? Mijito, no ande con los pies descalzos en el pie, en el piso frío. Sí. No sé si les ha pasado. De hecho, le digo a mi hija, no, Macarena. Y porque, entonces decían, no, porque se te enfría el útero. A ver, no sé, se te enfría la matriz, me decía, pues, las abuelitas, ¿no? Y tiene toda la razón. En la planta del pie, en todo el centro de la planta del pie, tenemos el primer punto del meridiano de riñón. Okay. El meridiano de riñón en medicina china se encarga de ¿qué? De toda la parte, sí, riñón, pero es todo lo que es el sistema urinario, el sistema ginecológico y todo lo que, buena parte de lo que le sucede a una niña con su menstruación, con su periodo y demás, tiene que ver con el frío que se concentra, y hablamos nosotros así en términos de medicina china, del frío que se concentró a nivel de útero, que entró por la planta del pie. Todas las abuelitas tenían toda la razón. Y hay otro que me encanta, que me encontré con los campesinos nuestros, los campesinos que manejan marranos. A los cerdos les pasa que les da hipertensión arterial. Es una de las cosas que ellos tienen. Y entonces, alguna vez me encontré un campesino, estos hombres que manejan grandes grupos de marranos, y decían, no, es que vean, doctor, yo aquí le pincho la oreja, aquí atrás se la sangro, y eso hace que le baje la tensión al marranito. Y yo, ve, cuando yo no, me quedo con la idea y voy a recordar mi acupuntura de oreja, hay un punto que es el punto de la hipertensión, que es exactamente el punto que el campesino me describió cuando me mostró qué era lo que hacía para bajarle la presión arterial. No lo puedo creer. O sea, es decir, ¿dónde salió cómo le llegó esa información? No tengo ni idea. Y yo lo acabas llamo, de explotar la cabeza, ¿no? Entre esos uno, yo llamo, ¿no? Cuando trabajo a mis pacientes con hipertensión, les voy a trabajar el punto del marranito, ¿no? Y le explico, Claro, le cuento la echas el historia que cuento. significa el punto del marranito, pero a mí me dejó totalmente aterrado, porque además hace lo mismo, uno sangra el punto. Ese punto no solamente se acupuntura, sino que uno busca sangrarlo. Ellos lo que hacen es sangrar ese punto. Claro, claro. Como quitar la presión. Que no es sé, quitar la como- presión, claro. pero en un punto de la oreja, la acupuntura, ¿no? La auriculoterapia no es tan conocida tampoco, pero bueno, nuestros campesinos lo sabían. De hecho, hay un video viral, no sé si lo hayan visto, posiblemente nuestros seguidores sí, pero hay un video viral en donde hay una persona que literal le ponen una aguja en la frente y sale el chorro de sangre. Y no sé si tenga que ver con esa relación de ¿Esa aguja de liberar. acupuntura? Creería que Ok, sí. ok, no lo he visto. O sea, no sé si interpretarlo de esa forma, pero ahorita uniendo un poquito con lo que estás hablando, Santiago, de esa liberación de tensiones, yo me imagino que puede ser eso mismo o no. Yo diría que puede ser distinto. Lo que pasa Ok. es que tampoco uno no siempre está buscando que el punto sangre. Claro. Más, hay puntos que sangran espontáneamente y uno dice, bueno, tiene una congestión especial. Está, en enfermedades más agudas, como por ejemplo las infecciones, uno sí busca sangrar ciertos puntos, sobre todo en las puntas de los dedos, tanto de pie como de manos. En infecciones agudas sí trata uno de sangrar el punto. Pero en general no es algo que uno esté buscando en medicina china. Ok. Pero sí, Pero sí, es una sí de las pasan técnicas, algunas cosas. pero sí puede pasar, sí. De hecho, traíamos una pregunta y ahora me la hago, pues te la quiero hacer a ti. Y es que era como lo más raro que te habían preguntado en este tema de acupuntura. Y creo que ahí vemos un poco como desarrollado, pero no quiero, es decir, dejemos eso ahí. Pero a lo que voy es que me gustaría, porque ahora nombras, por ejemplo, este tema y cuando nos conocimos me empezaste a hablar un poco, por ejemplo, no sé, como si fuera mi cuerpo, como si fuera una galaxia, no sé, o algo así. Yo te entendí como un hemisferio, una cosa así. Que tuviste entonces como que aprender en todo este proceso, porque deben ser años y años y años de estudio precisamente en la medicina tradicional china. Pero ¿qué fue entonces
y la quiero cambiar un poco, que fue como lo más raro que tuviste que aprender, o sea, o aprenderte, es cambiar todo el concepto de cuerpo humano, de anatomía, de todo ese tipo de cosas. ¿Qué fue lo más raro que te tocó aprender ahí en acupuntura? No, yo creo que medicina china, punto raro. Entonces, Punto aparte. sí. ¿Qué pasa? Acabas de mencionar dos cosas importantes. Uno, el tiempo de estudio. Yo creo que Ok, parte del problema que nosotros tenemos aquí con la práctica de acupuntura es que a veces tomamos un curso de fin de semana y decimos somos acupunturistas. Eh, y ahí, pues realmente es algo que uno dice, esto implica mucho más tiempo de estudio y de preparación. total. Precisamente porque entra en un mundo raro. Quizás cuando tú recuerdas esto de, ¿no? de qué galaxia me metí, qué galaxia estábamos estudiando, es la galaxia de los 5 elementos. Ok, Nosotros en medicina china tenemos 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal, agua. A cada uno de estos elementos pertenece órganos, órganos de los sentidos, pertenecen emociones, pertenecen climas, relaciones con los alimentos, en fin. Todo eso está ahí alrededor. Entonces, cuando yo hablo con la persona, incluso desde que la miro, a veces sin necesidad de hablar con ella, así fue, así me pasó. entonces empiezo a ver, esta persona es madera, esta persona es metal, esta persona, nosotros clasificamos, digamos, Claro, claro. en tipologías. Esa es una tipología. Esas son las 5 tipologías. Eso es de las cosas más raras. Pero además, de lo interesante es cuando uno ve que esa tipología, hay una cosa que llamamos el ciclo de generación. Entonces, la madera genera el fuego genera la tierra, ¿no? Entonces, la madera se quema, genera fuego, el fuego se apaga, genera la ceniza que es la tierra penetra en el fondo, entonces genera los minerales, ¿no? Esa es como la idea del ciclo. Y no, Pero además otro ciclo es el ciclo de control. El metal corta la madera sostiene la tierra impide que el agua se desborde. Entonces, eso es lo que llamamos el ciclo de control. Y cuando uno ve que el hígado está en la madera, que el pulmón está en el metal y que el vaso estómago está en la tierra, y empiezan a ver las relaciones entre ciertas enfermedades, que dicen, es que esta enfermedad con esta otra no tiene nada que ver. No, pues para mí tiene absolutamente todo que ver, y a veces la gente me dice, y me tengo que disculpar con mis pacientes porque yo me emociono, claro. ¿no? Entonces me cuentan un síntoma y después, pero además, doctor, tengo este otro síntoma, pero además este otro que nada que ver. Y digo, todo que ver, porque es que esto genera esto y esto, entonces hago el mapa y ahí entiendo qué es lo que está sucediendo con la persona. Es una visión completamente distinta. Entonces ahí Claro. está, ¿qué es lo más raro? No, pues todo. Total. Y además que cuando uno lo ocultan en la medicina tradicional, por supuesto, aquí que no me malentiendan dentro de esta comunidad, si hay médicos y demás, científicos, pero mi pregunta es, cuando uno lo ocultan es, si te ocultaron aquí el tema de, ¿qué fue lo que te quitaron a ti? Apéndice. El apéndice, el apéndice, pues te miran ahí y es el apéndice, efectivamente, qué sé yo. Pero lo más raro es que yo te dije, no, decir cualquier cosa, tengo un dolor de espalda y me pusiste fue una aguja en el tobillo. Y yo te decía, esto la verdad es muy, muy loco, porque me quitaste el dolor de espalda poniéndome la aguja en otra parte del cuerpo. Entonces yo decía, o sea, porque uno viene muy acostumbrado a eso, ¿no? En ese pensamiento como muy lineal, como, pero era lo que, de hecho, siempre tuve esa pregunta. ¿Cómo se relaciona? Y así como tú dices, todo se relaciona, entiendo, pero ¿cómo haces tú entonces para identificar que, entiendo lo de los elementos, pero que este órgano, que esta parte del cuerpo no es esta, sino realmente es esta? Claro, porque nosotros tenemos los meridianos, los canales de acupuntura, Los meridianos, era lo que me que decía. es lo que hablamos ahorita. Entonces, ¿qué pasa? La espalda, hablemos puntualmente Ok, de ok, la sí. espalda, el dolor lumbar, ese típico dolor lumbar que muchos de nosotros tenemos, esa es la zona de riñón, la zona de influencia del riñón chino. Pero además, el, digamos, los músculos paravertebrales, que van desde arriba, ¿no? Desde la parte cervical hasta abajo, lumbar y lumbosacro, ahí nos vamos a ver que está el meridiano de la vejiga. Riñón, vejiga van de la mano. Entonces, el dolor lumbar usualmente está a la altura de L2, L2, o sea, la lumbar 2 a la lumbar 3, o la lumbar 1 a la lumbar 2. Esa es la zona del riñón chino. Ok, El riñón chino, ya les contaba yo, arranca en la planta del pie y sube por el tobillo. Y alrededor del tobillo, en la parte interna del tobillo, tiene unos puntos muy importantes que son puntos que controlan espalda lumbar. Y hay otro muy interesante que se llama vejiga 40, que está en la rodilla, en la fosa poplite, en el huequito de la rodilla. Ahí
encontramos otro punto que maneja el riñón. Impresionante. La verdad es que ahí uno queda como No, sin pues palabras. sí. Y adicional a eso, digamos que cómo es de difícil entender para nosotros, Claro. que somos personas común y corriente. Uno está haciendo un podcast, el otro no, y empezar a ver que una aguja a uno le puede solucionar un poquito la vida, que uno le puede, digamos que no solucionar. Y era una pregunta que quería hacer, Santiago, y es, ¿qué no puede tratarse con la medicina oriental china, puntualmente tradicional china, puntualmente con la acupuntura? Que no puede tratarse. Que no puede tratarse. Volvemos a esa primera definición. Medicina tradicional china es un modelo médico, no es un modelo que llamamos modelo médico complejo. Ok. Sirve para todo, porque es un modelo médico completo, es un modelo completo. Claro. Ahora, ¿lo utilizo yo para todo? No. Esa sería como la diferencia. Entiendo. Teóricamente, yo puedo acercarme a cualquier problema, lo puedo entender, lo puedo clasificar dentro de estos 5 elementos, lo puedo clasificar dentro de si las causas son internas o externas, si son por frío o calor, por exceso o por deficiencia, que es la manera en que nosotros pensamos. Claro. Pero si a mí me llega el personaje de la apendicitis, que es una condición quirúrgica de urgencia, pues yo sé que la puedo trabajar con agujas, pero no me voy a ¿Hasta qué pero, punto? Claro. pero me va a demorar más y quizás la velocidad en la que evoluciona la apendicitis es más rápida de la velocidad que yo puedo controlarla. Pero sí que puedo hacer, que es una cosa interesante. A veces la acupuntura, perdón, la apendicitis no es tan fácil de identificar y entonces lo dejan a uno en urgencias porque tiene el dolor hasta que no hacemos la ecografía y miramos los exámenes y que el cuadro hemático nos muestra la inflamación y que, en fin. Entonces uno dice, sí, va para cirugía. Y uno a veces va, entra y muchos cirujanos encuentran apéndices sanas que por profilaxis la sacamos de una vez, pues sí, ya abrimos, pues saquemos el apéndice de una vez, pero no era. Entiendo, entiendo. Entonces hay unos puntos en las piernas, en la cara interna, alrededor, cerca a la tibia, que son los puntos de apendicitis. Entonces a mí me llega una persona con ese dolor abdominal que uno dice, diagnóstico diferencial apendicitis, yo toco ese punto. No, ese punto no está sensible, ese punto podemos ir con calma, de todas maneras la remito para que sea revisada, pero Claro. digo, vamos con calma. Pero a veces llego yo, entro con ese punto y la persona brinca del dolor ahí mismo. Digo, esto es sí o sí una apendicitis. Claro, cirugía, váyase ya. Y se vaya para urgencias para que lo valoren. Y efectivamente es una apendicitis. Ok, ok, Bueno, ok. Entonces ahí estamos integrando, ahí Claro, estamos haciendo claro, una claro. integración de la... Y No, es lo que tú dices, medicina a la final. es medicina a la final. Lo que pasa es que no es lo mismo Y que es lo que difícil estamos entenderlo. acostumbrados, cara, y no es lo mismo que uno está acostumbrado. Por eso hacía la pregunta de, pues el médico tradicional viene, te ausculta, hace los exámenes, lo que tú... Pero ahora la forma como tú lo haces es, pues no sé si así sea a todos, pero Santiago te mira, habla contigo. De hecho, yo te dije, yo sigo sintiendo un dolor. Es que yo voy a donde los médicos y me dicen, usted no tiene nada. Y yo le digo, pero yo sigo sintiendo este dolor y tú creíste en mí. O sea, y tú me dijiste, yo te creo. Y lo pudimos controlar y ahí seguimos precisamente en la sesión. Entonces uno dice, pucha, esta vaina, pues a mí me vuelvo lo mismo, me sigue volando la cabeza es por lo que hiciste en mí y por lo que he visto también en las personas precisamente que han venido contigo y que nos han referenciado y Sí. así fue como llegamos precisamente contigo, que es impresionante. Pero también es tu forma, cómo llegas a la persona, cómo hablas, cómo... Eso, la verdad, se me hace impresionante. Santiago, ya nos contaste que probablemente se puede hacer todo con la acupuntura. Hablemos de la muerte. Es uno de los temas que nos ha causado mucha, no voy a decir curiosidad, porque ni más faltaba, no queremos generar morbo ni nada por el estilo, pero hubo algo de lo que nosotros pudimos conocer por parte tuya y es que tú acompañas a las personas en el proceso, no sé si de llamarlo de la muerte o previo a eso, y también del duelo. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es ese acompañamiento? yo hago lo que llamamos acompañamiento al final de la vida, ¿no? Digamos, es como la forma en que lo mencionamos.
Esto también tiene una historia, ¿no? Esa es la historia que conecta la medicina, la poesía y la... No hemos hablado de eso. Bueno, Santiago, para contarle a todos, Sí. ahí solo un segundo te voy a interrumpir, y lo has hablado muchas veces, y te lo dije ahorita fuera de cámaras, en YouTube, hablas de la muerte como el gran maestro, pero no sabía que este era el que conectaba precisamente todo el tema. Conecta todo, conecta todo. A ver, ¿de dónde surge precisamente el interés por trabajar en final de vida? Esto es una historia personal muy, muy íntima. Yo me encuentro con la muerte muy temprano. La muerte toca a mi puerta muy, muy, muy temprano. Y resulta que yo les hablaba de mi abuelo, que fue el médico de la familia. Yo vivía con mi abuelo, yo estoy haciendo consultas de los 7 años con él. Y eh, él, un día X, teníamos una reunión de familia, él decide no ir, mi hijo no me siento bien, yo prefiero quedarme aquí en la casa. Yo me dije, bueno, listo, quedémonos, y nos quedamos los dos. Y él acababa de hacer terminada de hacer consulta a las 5 de la tarde, y sobre las 9 de la noche, él hace un paro y fallece. Y fallece en mis manos. Yo recuerdo que hice lo que él me había enseñado, yo lo reanimé, él vuelve a la vida, me mira a los ojos y me dice algo así como, no más, y se va, ¿no? Se me escurrió de las manos, ¿no? Ese fue el primer momento de muerte, quizás de la figura más importante para mí en ese instante. Tan solo 6, 7 meses después, el turno es para mi madre, que había sido pues mi otra gran figura de guía, de orientación, y con una enfermedad muy, muy dura. Ella fallece también a los 7 meses del fallecimiento de mi abuelo. Entonces, la forma en que yo conocía mi hogar, lo que era mi casa, lo que era mi cotidianidad, se rompe completamente por la muerte. Yo estaba iniciando en la muerte de mi madre, y yo estaba hasta ahora comenzando en la universidad, en la Facultad de Medicina. Y hubo algo muy interesante, muy duro, y es que yo siento que como, como acompañantes, como personas que estábamos alrededor, fallamos. Fallamos en saber cómo acompañarle a ella en su enfermedad, en su sufrimiento, en su dolor, en el cáncer que tenía. Y no existía lo que hoy teníamos de una medicina mucho más cercana, cuidados paliativos, eso no existía. Y, y ahí me queda a mí la duda, no, pues no supimos cómo acompañarle a ella. Pero también quedé yo como hijo único, en una familia numerosa, pero como hijo único, donde tristemente tampoco hubo quien supiera cómo acompañarme. O sea, al que le sobrevive, no hubo quien, solamente una persona que sin saberlo supo acompañar, supo estar ahí conmigo, una persona que adoro profundamente, eh, y ella supo estar para mí y me permitió que yo no cayera en una depresión profunda en la que sí caí, pero en la que permití resurgir gracias a su presencia. Pero los demás no supieron, no es un reclamo. No es juzgado, es simplemente no sabíamos cómo hacerlo. Y es ahí donde yo decido, ¿no? Además, la propuesta de la universidad es, mira, esto es muy duro, tú vas a enfrentarte a la muerte durante toda la carrera, es mejor que dejes de estudiar medicina. Y yo soy un poco terco, entonces decidí quedarme estudiando medicina, y parte de lo que yo dije, yo quiero terminar mi medicina con dos objetivos. Uno, hacer medicina que la pueda hacer con las manos. Ahí está la acupuntura. Y dos, poder acompañar a aquellos que se están yendo en su proceso final de vida y a aquellos que les sobreviven en ese proceso de muerte. Ahí surge mi idea de trabajar con la muerte. Y Dios, Quedamos sin palabras. sí, me dejaste así porque, porque pues personalmente, y hay dos cosas que me hiciste como recordar, y es la primera vez que yo hablé de muerte fue cuando fallece mi abuela. Y yo no recuerdo quién en esos momentos, pero me explicaron, y es lo que tú dices, también hijo único, y
y nos empezaron como a, pues sí, muchos primos y mi abuelita ya tenía pues sus hijos y demás. Pero cuando ella fallece, pues yo no entendía, yo tenía 5 años y alguien cogió como una matica y estaba pasando como un riachuelo, ¿sabes? Eso fue ahí en Jardines de Paz. Y cogió una matica y dijo, es que así es la vida. Y la puso en el riachuelito ese, en el arroyito ese que había. Y dijo, hoy puedes estar acá y el día de mañana recorres un camino. Y después, ya cuando no vi la hojita o el pedacito de ramita, y ya llega un momento en que no estás y te vas. Y, y quizás ya no estés en este mundo. Y me hiciste recordar, o sea, porque hablar de la muerte nunca es fácil, ¿sabes? Es como, el acompañamiento de eso creo que es una gran labor, no sé cómo llamarlo, si me lo permite Santiago, porque nadie está preparado, es decir, a nadie le dicen, uno, cómo superar esa pérdida, y dos, eh, pues también cómo se acompaña ese proceso, porque pues muy seguramente los hermanos de mi mamá pues tuvieron ahí apoyo entre ellos y demás, pero nadie nunca les dijo como esto se hace así o esto se hace así o las emociones lo podemos trabajar de esta forma. Creo que ahí sí estás haciendo un tema, pues, no sé, una labor impresionante. Me hiciste devolver un montón y creo que de eso también se trata. Claro, Gracias, así es. gracias en Y serio. de tener este tipo de conversaciones, Santiago. Yo ahora, escuchando a Dani y escuchándote a ti, yo digo, bueno, desde la emoción, estamos hablando de medicina tradicional china, desde el hacer, las agujas que se colocan en unos puntos, puntos de energía, llamémoslo así, eh, desde la emoción, ¿dónde uno pone esas agujas? ¿Cómo uno hace esa gestión del sentimiento, del duelo? ¿Cómo lo haces? Ok, Pero digamos, un segundo, discúlpame, Santiago. Pero todo este proceso lo haces también a través de acupuntura, es decir, es holístico, lo integras todo. podría hacerlo o no hacerlo a través de Ok, acupuntura. Eso es lo que ok. precisamente quería Ah, ok, contar. ok. O sea, Bueno, no necesariamente lo voy a trabajar desde acupuntura. Ok, ok. Hay, Para por entender. ejemplo, ha habido pacientes míos que llevamos muchos años con ellos. Me dicen, no, yo creo que me sigas haciendo acupuntura hasta el final. Ah, ok. Y podemos desde acupuntura hacer una serie de estímulos en ciertos puntos que manejan el miedo a la trascendencia, la ansiedad, el dolor y demás, y lo manejamos con acupuntura. Pero ahí utilizo un poco más lo que son las técnicas de las que hablábamos en neurociencias, que tienen que ver con las prácticas contemplativas y demás. Entonces me apoyo en la oración, me apoyo en la tradición de cada una de estas personas. Entonces he trabajado con personas de tradición judía, de tradición cristiana, católicos, personas musulmanas, personas agnósticas que no tienen ningún tipo de creencia. Yo me ajusto y desde ahí hago ese acompañamiento. Muy desde la visión de esa globalidad, desde esa visión holística que me da la medicina china, pero ya incluyendo otra serie de técnicas y demás. Yo me apoyo mucho en el budismo. Yo, dentro de las cosas que estoy haciendo es una formación, una preparación dentro del budismo. Ok. Entonces, tomo elementos del budismo, pero no para hablar de budismo con los pacientes, pero sí son herramientas del budismo que me sirven. Lo hago de una manera muy secular, muy neutra. Pero también, como he tenido personas budistas, me dicen, no, hagámoslo muy desde esa perspectiva del budismo y pues también lo acompaño desde ahí. Pero eso se llama un acompañamiento médico espiritual. Eso es como Ok. lo que yo hago, se llama acompañamiento médico espiritual. Las personas a veces me buscan es para, mira, es que nos mandaron este medicamento. ¿Me lo puedo tomar? No, pues te lo mandó el cardiólogo, te lo mandó el intensivista, te lo mandó, pues, por supuesto, ¿sí? No, pero es que no sé para qué sirve. Entonces, parte de ese acompañamiento espiritual es, mira, tu diagnóstico es esto, que consiste en esto, en esto y en esto. Te formularon esto con el fin de que podamos hacer esta cosa y te formularon esto otro para evitar esto, eso y eso. Por eso creo yo que valdría la pena que tomaras este y no te tomaras aquello, si te tomaras esto de esta forma. Ah, ahora sí entiendo. Y la persona hace adherencia a su tratamiento y sabe por qué quiere hacer esa parte. Entonces, en ese acompañamiento médico espiritual, ¿no? A mí a veces me da pena porque me dicen, no, es que, no, doctor, yo todavía no tomo la decisión hasta que no hable
con mi médico, ¿no? Y, pero, a ver, yo soy tu médico, porque ¿cómo sí que tienes que hablar con otro? No, y me piden permiso a mí. Es que, ¿no? El doctor fulano me mandó tal medicamento, ¿me lo puedo tomar? Dice, no, no me pidas permiso a mí. Claro. Él es el especialista, él sabe, pero más bien te explico por qué razón te lo formuló. Claro. ¿Qué es lo que estaba buscando cuando te lo formuló? Ah, y es que se nos olvida hablar con los pacientes. Se nos olvida contarles qué es lo que pasó. Pues para mí es muy obvio que le voy a dar una estatina para el colesterol, entonces le mando la rosuvastatina para su colesterol, pero realmente, y eso es un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Pero ¿por qué me lo mandas? O sea, ¿qué estoy buscando yo con esto? Para no generar esa resistencia frente a lo que la persona está sintiendo. Y si es un final de vida, pues con mayor razón. Em, ¿Cuál ha sido en sus acompañamientos? Aunque, bueno, ya nos dejaste claro la historia que nos contaste, pero ¿cuál ha sido con tus pacientes esa conversación, o mejor sí, esa charla que has tenido, que más, de alguna otra manera, por supuesto sin revelar nombres, y eso, pero que más te haya como marcado en ese acompañamiento precisamente al final de la vida, de tus acompañamientos, de lo que haces en el quehacer de tu día a día? La charla del silencio, Ok, la de no decir nada. ok. Esa es tal vez la que más impacta, ¿no? La charla del silencio. Yo llego, me recuerdo un paciente que estaba en unas grandes clínicas aquí, en un cuidado intensivo. La habían sacado recientemente de cuidado intensivo y la habían pasado a habitación, pero bueno, ni tan reciente, ya llevaba mes y medio, lo que los médicos consideraban estaba en final de vida, pero no se iba. Entonces me llamaron, fui, acompañé a la familia, entendí un poco y simplemente me senté al lado de la persona, en silencio, reconociéndola, reconociéndole como persona que está ahí. Podría haber estado, qué sé yo, 45 minutos, una hora. eh, Me levanté y a los 20, 25 minutos me llaman, oye, muchas gracias, ya falleció. Llevábamos meses en un proceso de cuidado intensivo, de que se iba, no se iba. Llevaba un último mes en una habitación esperando que se fuera. Y yo simplemente le reconocí Claro, en su proceso de despedida y no dije nada. claro. Ahí me Entiendo. acuerdo que no hubo charla, No, charla, sí, 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 te entiendo. pero hubo presencia. Entonces yo creo Y el silencio a la final también comunica, ¿no? Es decir, el silencio comunica, tal cual, exactamente. tal cual. Entonces esa es una de las cosas que a mí más me impactan. Eh, Otro caso, por ejemplo, una familia muy pendiente de su ser querido, muy, muy pendiente de su ser querido que estaba ya en una etapa final, en un cáncer horrible, ya pues no estaba haciendo quimioterapia, sabíamos que prontamente se iba, pero había mucho apego a ella y no la soltaban, no, siempre tiene que haber alguien con esta persona, ¿no? Entonces, entraba uno, salía el otro, de día, de noche, nunca la dejaban sola. Y mi sensación es, yo la siento abrumada. Yo siento que esta persona que está aquí procurando irse, se siente abrumada por la presencia de todo el mundo. Entonces lo que hice fue, ok, yo quiero hablar con todos ustedes. Quiero explicarles qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que está pasando. Entonces los invito aquí a la sala y nos sentamos a hablar en la sala. Y los saqué a todos. Y mientras hablábamos, la señora falleció. Ahí estaba también. Claro. Algunos se pusieron furiosos. Pero mira, nos sacaste en el momento donde ella se iba a ir. Le dije, no, ella no se iba a ir mientras tú estuvieras dentro de la habitación. Claro. Y bueno, historias, tengo muchísimas sobre ¿no? Eh, lo que ha sido, por ejemplo, personas muy ancianas hablándome de su vida de infancia, de lo que fueron sus 4 o 5 años con sus padres y demás. Unas historias absolutamente fascinantes De ser, ¿no? de vida, ¿no? De lo que jugaban, de sus historias con sus hermanos y tal. Historias de ausencia, ¿no? Nunca supe quién fue mi padre, en fin.
hay muchísimas cosas que realmente están allí. Ok. Santiago, ¿cómo es tu visión ahora, teniendo en cuenta que, no sé si decirlo de esta forma, pero eres más cercano a la muerte, estás más cerca de la muerte, pues teniendo en cuenta las personas que también ayudas? ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Cómo ves hoy la vida? Eh, Pienso que es posible ser feliz. Ok. ¿Cómo veo la vida? La vida es como esa oportunidad de poder expresar todo lo que somos, porque finalmente a todos nos va a llegar la muerte. Pero realmente la muerte no es distinta a la vida. La muerte es la vida. Y, y para mí, ¿qué es la muerte? ¿No? La muerte finalmente es un legado. La muerte es la manera en que nosotros seguimos estando para los demás cuando ya nos hemos ido. La muerte es cuando nosotros podemos seguir estando para los demás cuando ya nos hemos ido. Ok. Muy Y profundo, además que te suena bonito. poético. Y yo creo que ahí es donde se une, Sí, que lo decíamos al principio, cómo se une la poesía, la acupuntura y todo ese tema precisamente de la muerte. Así que yo quiero como preguntarte ahora de dónde nace ese, pues digamos que eso tan bonito de escribir, de la literatura, de que ahora tienes también tu libro y ya vamos a hablar un poco, pero de dónde nace, aunque ya lo veo un poco, pero cuéntanos de dónde nace esa necesidad de escribir, también de exteriorizar todo esto que nos cuentas. El libro nace de la muerte. Ok, El libro ya va para un año de publicado. Lo publicamos en la Feria del Libro del año pasado. Pero el libro no lo escribí el año pasado. El libro lo escribí el siglo pasado. ok, Y es una serie de reflexiones precisamente de ese alguien que quedó solo después del fallecimiento de sus seres queridos y no encontró otra manera de expresar su dolor, su tristeza, el sufrimiento amargo, y queda escrito en pequeñas poemas, frases, cuentos que, que escribí en ese momento y que he escrito desde entonces. Es decir, yo no he dejado de de escribir, escribir. pero ese primero que sale es fruto precisamente de ese dolor, donde me doy cuenta que siento que como hijo fracasé en el cuidado de mi madre o en el acompañamiento de mi madre, donde siento que la carrera me agobiaba y efectivamente sí, cuando me dijeron en la universidad vas a estar enfrentándote a la muerte a diario, pues sí, y eso me dolía y no me acostumbro, y yo no estoy acostumbrado a la muerte. O sea, lo hago todos los días, pero no me acostumbro al dolor, no me acostumbro a la tristeza. Cada muerte tiene su historia propia que me lleva a reflexionar distinto y la escribo. Ok, Entonces ahí surgió, pero dentro de ese momento oscuro, dentro de esa noche oscura que nosotros tenemos, o que yo estaba atravesando en esa noche oscura, yo decido escribir algo que es esa carta de despedida. Yo en ese momento he decidido que me voy. Yo aquí no puedo seguir con esta tristeza. No logro continuar con esta tristeza. Entonces escribo mi carta de despedida. Y esa carta comienza, se llama Humo. Ese poema se llama Humo. Y dice algo así como: quisiera ser humo y perderme en el inmenso cielo. Quisiera ser polvo y así correr sin rumbo ni dirección. Quisiera ser nadie y así no habría dolor, tristeza ni sufrimiento. Y continúa. Esa persona que les digo, que estuvo a mi lado, que supo estar a mi lado, de alguna manera me dijo: puedes ser humo, pero no necesariamente tienes que desaparecer. claro, Y el poema está ahí, el poema quedó en el en libro. el libro. Y pues, si bien es cierto, fue una carta de despedida, no fue la carta de despedida. O Claro, sea, aquí sigo,
no le hice caso a la carta. Pero ahí está. Y ahí surge esa necesidad de escribir. El libro, para todos los que nos ven y nos escuchan en nuestra comunidad, se llama, es un nombre, me encanta, Poemas Olvidados y un par de cuentos desencajados. Eh, yo creo que sí es valioso, Santiago, si nos permites, dónde podemos encontrar pues tu libro igual, como siempre lo decimos en el podcast, pues aquí por supuesto te vamos a taguear, vamos a dejar tus redes sociales y demás, pero hoy, ¿dónde conseguimos tu libro, el de Podemos Olvidados y un par de cuentos desencajados? En este momento lo tenemos en la librería La Verbena, que Ok. queda detrás de Unicentro. Ahí está el libro. Y tenemos también en Ibagué. La editorial que se encargó de la edición del libro está en Ibagué, entonces en la biblioteca, que en la librería Pérgamo, en Ok. Ibagué también está, y aquí en mi consultorio lo tenemos, realmente no está en diferentes sitios, lo tenemos aquí en el Un consultorio, poco más más centralizado. centralizado, exactamente. Y volviendo entonces un poco al tema, solo quería como nombrar el libro, que era La Oportunidad, eh, pero lo que entiendo un poco también es que si bien era esa carta de despedida y muchas gracias por abrir y contarnos y tu generosidad de contarnos esta historia y de abrir tu corazón, fue entonces también como un resurgir. En retrospectivas lo puedes ver un poco así, Es el renacer, como un renacer, gracias. exactamente, es un volver a nacer, un volver a estar, o un volver a ser. Ok, Claro, sí. Y realmente yo puedo decir que buena parte de mi estudio, del desarrollo de mi carrera, perdón, buena parte del desarrollo de mi carrera estuve como anestesiado, como adormilado. Y sí, como en respondía automático. en automático, respondía a sí. los Lo hemos exámenes, hablado. respondía a las prácticas, pero realmente no estaba ahí. Me costó trabajo volver a estar. Y yo creo que y mirando para atrás, digo yo, uy, me hubiera gustado haber estado más en el estudio, en la presencia de mi carrera, pero bueno, el resultado es lo que está hoy en Claro, día. claro, claro. Pero sí, yo estuve en automático y eso es algo que no quisiera que le sucediera a otros. Que ni que se fueran porque no pudieron manejar el momento, ni que sigan en automático porque la situación los abrumó de tal manera que no pudieron salir hacia adelante. Eh, Eso es lo que de alguna manera quisiera acompañar a las personas, ¿no? Y prefiero la palabra acompañar, ¿no? Más que la palabra ayudar. Yo creo que, Ok. yo creo que decir ayudar es muy pretencioso, muy arrogante. Quizás es acompañar, Acompañar el duelo, acompañar acompañar el El proceso. el proceso. proceso. Sí, claro. Y tienes toda la razón. Es decir, cuando uno dice ayuda es si se ve como... Aquí llegué Sí. yo. Es que soy Santiago y te estoy ayudando. Sí. Correcto. Bueno, pero cuando tú lo tomas desde esta posición es una ayuda grandísima. Ah, no, claro. Uno ya conociéndote y... No, O sea, son conocerte a dos ti ha orillas. sido lo mejor del año pasado, de este año. O sea, hablando en serio, que nos ha pasado a mi esposa, a mí, es que ha sido impresionante. O sea, todo lo que le has ayudado a ella, a mí, buenísimo. Santiago, si quieres como para ir cerrando un poco, tenemos una última pregunta y también como proponerte una actividad que nosotros pues diseñamos aquí desde Los Inseguros, que se llama Mito y Realidad. Pero la última pregunta es, aunque entiendo el conjunto, es muy diferente el Santiago poeta, el Santiago médico y el Santiago acupunturista. Es el mismo. Ok, No puedo, no puedo ser, no puedo colocar una aguja sin poesía. ok, ¿Sí? Sin que mi mano escriba poesía a través de la aguja. Es que ok, es un arte. Es un arte. Es un arte claro. y es un don, porque probablemente no todas las personas lo pueden hacer. Y segundo, eventualmente, y de hecho creo que ahí tenemos una pregunta ahorita al final de la actividad de los mitos, y es muchas personas pretenden hacerlo y no lo hacen como debería ser. Tú tienes una estructura previa, acompañada, que garantiza, digamos, de alguna forma u otra garantiza, entre comillas,
o le da la tranquilidad más bien a las personas de que esto funciona y que hay que romper paradigmas desde lo que nos imaginamos de que es poner una aguja por ponerla, sino que realmente, como tú nos indicaste, viene una ruta desde el momento en que tú identificas qué tiene la persona. Sí, es un tema de búsqueda, es un tema de presencia, de hacer presencia, de estar presente para el otro. Yo creo que ahí buscamos, y no siempre lo logramos, ¿no? Eh, Hay pacientes con los que uno o no logra la conexión como quisiera, eh, También puede pasar. eso es válido, Claro. eh, y yo creo que nosotros utilizamos, hay una palabra que en el budismo que dice upaya. Upaya significa los medios hábiles. Los medios hábiles son las diferentes formas en que yo puedo lograr algo. Okay. Entonces la acupuntura es uno de mis medios hábiles para acompañar a ciertas personas. Hay otra persona que le tiene pavor a las agujas, Claro. Como yo. ¿no? Entonces le tengo pavor a las agujas y Un probablemente caso. la acupuntura como tal no sea el camino. Podríamos tener otro camino dentro del Qigong médico, entre otras posibilidades que las tenemos, o no sea yo la persona, También. que es también igualmente válido, ¿no? Entonces, así como hay esta diversidad de religiones, de creencias, ¿no? Pues no hay una mejor religión que otra. La mejor religión es con la que yo me identifico y a Claro. mí me sirve. Y la que te sientas más cómodo y con la que te sientas feliz, que es lo que tú nos decías ahorita. Entonces, si yo soy cristiano, católico o musulmán o hindú, pues no hay diferencia. Entonces yo me fui por el camino X o Y, perfecto. Yo me siento más cómodo estando por el camino acompañado con Santiago a través de acupuntura o final de vida, a través de lo que él hace, pero de pronto no me siento identificado con eso y eso también hay que reconocerlo y no sentirse uno mal, no, claro, no pude con este paciente o el paciente no le caí bien, no, pues no somos, no todo es para todo el mundo. Total. Em, Nuestra última pregunta antes como de la actividad sería entonces, ¿qué mensaje pudieras entregarles a todas las personas pues, que nos ven, que nos están también ahí escuchando, que aún tienen dudas un poco sobre la acupuntura y lo que tú decías como, pues si tienen miedos o ese tipo de cosas, como para desmitificar, desglosar, ¿qué mensaje le dejarías a todas esas personas que nos están escuchando y nos están viendo sobre la acupuntura? La acupuntura es un camino, o la medicina china es un camino y una de esas herramientas de ese camino es la acupuntura. Y la acupuntura nos permite que yo, como paciente, como persona que estoy identificando un dolor, un sufrimiento, y ojo, que acupuntura no siempre es igual a dolor, que es algo Claro. que con frecuencia decimos, tengo dolor, acupuntura Voy a no. acupuntura. Ya Total. decíamos que es mucho más global. Pero cuando yo tengo ese dolor, cuando yo tengo esa patología, ese desequilibrio, yo puedo volverme a equilibrar. Nosotros es- hacemos parte de un mundo interconectado. Existimos en la medida que nos conectamos con las demás personas y existimos en la medida que nos conectamos con el planeta Tierra. Esa desarmonía que yo puedo generar con el otro o con el planeta Tierra se me va a ver evidenciada en mi cuerpo, físicamente, energéticamente, emocionalmente. La acupuntura me ayuda a armonizar ese desequilibrio. Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, ¿cómo puedo yo desmitificar la acupuntura? Es cómo puedo yo mejorar mi relación con mi entorno. Okay. ¿Cómo puedo relacionarme mejor conmigo mismo y con mi entorno? Eso nos lo va a permitir la acupuntura. Perfecto. Pues nada, aquí vamos con el doctor Santiago en mito y realidad. Y la primera pregunta que tendríamos para ti es una descripción muy sencillita y ya con eso también terminamos. Te hago una frase o pregunta, y tú nos dices mito o realidad y un porqué como la descripción. La primera sería la acupuntura, aunque ya no lo has dicho, pero para volverlo a tener. ¿La acupuntura es solo para problemas físicos no emocionales, mito o realidad? Mito. Ok. La acupuntura es para armonizar. Ok, equilibrio. Equilibrio. Exactamente. Perfecto. Vamos con la segunda. La segunda es complementaria a la primera y voy a ponerlo como un ejemplo, Santiago. Yo siento que es necesario como explicarlo un poquito.
el acercamiento que muchas personas tienen en la acupuntura es por lo que escuchan o ven, escuchan de personas cercanas o ven en redes sociales, bueno, en diferentes formas. Te voy a poner este ejemplo y es, hay unos procesos de acupuntura que hacen las personas para adelgazar, por ejemplo. Entonces, que se ponen acá unas cositas en los oídos. ¿Eso es cierto, es un mito, o es una verdad, o simplemente es una estafa? Hablo debate. Siguiente pregunta, señor periodista. Sí. A ver, ¿cómo contesto eso sin herir susceptibilidades? No, está bien, lo puedes hacer, aquí no hay ningún problema. De hecho, de eso se trata nuestro podcast, de leer la letra menuda, de desmitificar, de romper paradigmas. A ver, yo realmente lo que considero es que la medicina tradicional china y puntualmente la acupuntura ayuda en el manejo del proceso ansioso que acompaña una, mm, una mala alimentación, o sea, querer comer de más y otra cosa. Que uno realmente vea ese efecto de disminución de peso y de tal, no, lo que uno ve es que lo que baja el peso es la dieta tan horrible que los ponen a hacer alrededor. y la acupuntura lo que hace es aguántate la dieta, ¿sí? Claro. Eso es lo que yo siento y tengo personas que han sido muy cercanas a mí, estudiantes míos que se han dedicado a esto y encuentran un camino por ahí y digo, bueno, Claro. pues es válido y entiendo básicamente que lo que está haciendo realmente la acupuntura es manejar la parte emocional. Ok. A mí me han llegado y me llegan con mucha frecuencia pacientes buscando el adelgazamiento y además me llegan jóvenes, unas adolescentes que además uno dice que quieren que quieren que les bajemos, ¿no? O sea, realmente una cosa, yo me niego, yo no, yo creo que si yo hubiera estudiado medicina estética o si hubiera estudiado algún tipo de cirugía plástica no para reconstrucción, sino para el tema estético, pues me quiebro. Sería de los pocos, porque pues... Me niego, Me no niego. señora, usted no. No, exactamente. No. Entonces, digamos que no ha sido mi área de trabajo. Considero que sirve en ese aspecto emocional. Sí, a veces logramos que la persona baje de peso y demás porque manejamos una serie de temas metabólicos que tienen que ver, por ejemplo, con el consumo exagerado de grasas y demás, pero no es mi camino. Claro, Pero si alguien me dice, tengo este dolor emocional, estoy deprimido porque no he conseguido trabajo o realmente mi tema es un tema autoinmune o alguna cosa o una enfermedad rara, ahí sí me encanta meterme. Ok. Y la última pregunta, Santiago, ¿la acupuntura tiene efectos secundarios? ¿Mito o realidad? Es cierto. Ok. Lo contábamos ahorita cuando me encontré yo con la acupuntura y dije, oiga, sí, si esto sirve para hacer daño, también sirve para hacer, pues para recuperar. Sí, uno puede tener dos tipos de efectos secundarios. Uno, los más evidentes, que son generar hematomas. Ok. Entonces, un moretón porque sangró el punto y genera un moretón. Ese es quizás uno de los efectos secundarios más frecuentes. Por ejemplo, algunos puntos indebidamente aplicados en la zona del tórax podrían producir lo que llamamos un neumotórax, ¿no? Romper la pleura, romper el pulmón y generar un neumotórax. Pero eso Claro. podría ser, o sea, está descrito, Claro. hay a quienes les ha pasado, pero pues es muy, muy esporádico. De hecho, nosotros hablamos de una contraindicación relativa, que es cuando una persona está anticoagulada. No es que uno Ok. no pueda poner la aguja, pero tiene que ser muy cuidadoso, especialmente en el momento de retirar la aguja, que es donde se da el posible sangrado. Entonces, toma uno precauciones para que no se den esos hematomas y demás. Pero realmente, en general, es una práctica muy segura. Ok. Es muy segura, pero sí. Y si yo, por decir algo, a una persona que tiene estancamiento de chi en hígado con calor de hígado ascendiente a corazón, le pongo más calor al corazón, pues puedo producir una taquicardia. Yo sé que dije una cosa rarísima y no entendimos. ¿No? Es decir, Claro. una persona con mucho enojo, con mucha rabia, que produce que es madera, que produce lo que llamamos calor. Entonces la persona entra en agitación, en taquicardia y sudoración. Y yo estimulo más el corazón para activarlo, puedo acelerar el corazón más. Ok. Y puedo, pues, generar un problema ahí. Entonces sí,
El hecho de que sea más natural no significa que sea inocua. Claro, o que no tenga esos efectos secundarios, que no tenga pero que ya nos los estás contando. Y al final siento que, bueno, primero, desde mi experiencia, pues no me ha pasado contigo que, pues, bueno, que uno salga así como sangrando. Pues, nada, uno simplemente o aplicas precisamente las agujas y uno no, de hecho uno ni la siente. ¿A ti qué te da miedo? A uno ni la siente. Y lo otro es, pues que nos llevas en esto, ¿sabes? Una semana, ¿no? tres días, o lo estudiaste por internet. Creo que también es como lo valioso. No, y aquí hay una cosa muy importante, permíteme te interrumpo, y es Sí. que una de las cosas que más nos sirve a nosotros es haber tenido la formación en medicina convencional Claro. y la formación completa en medicina tradicional china. Las dos carreras juntas. Creo que ese es el panorama ideal. En la escuela donde yo estudié, en Estados Unidos, en Samra, no todas las personas eran médicas. Eso está abierto a personas que han hecho una cosa que se llama Bachelor in Biology, que es una formación previa, y pueden hacer acupuntura. Y realmente les faltaba mucho al final, en términos de conocimiento de la fisiología, fisiopatología, desde la perspectiva de la medicina convencional. Entonces yo creo que esa postura que tienen en Europa y en Estados Unidos de dejarlo un poco más abierto en la población, no la comparto. Pero tampoco comparto que yo, simplemente como médico, hago un curso de formación muy breve en el cual digo, y ya sea acupuntura, Claro. y entonces tampoco. Yo creo que tenemos que hacer un complemento serio y ojalá poder estudiar los dos campos completos. Perfecto. Bueno, Santiago, pues nada, se nos acabó el tiempo. Esto pasó súper rápido, la verdad no me di cuenta. Hablamos de todo, como la final también Muy tan ameno. rico, muy ameno. Sí. Para ya digamos que despedirnos, cuéntanos o cuéntale a las personas cómo te encontramos a través de las redes sociales. Sé que también tienes tu propio canal de YouTube, en donde van a encontrar también, ahí hablábamos, entrevistas, todo lo que haces a través de la meditación, lo que hablas precisamente de la muerte. Y nos falta un montón de cosas de hablar del Dead Café, que eso me ha encantado, puede ser para otro espacio, pero cuéntanos y cuéntales a las personas cómo te encontramos en redes sociales, y si podemos dejar también, por supuesto, aquí la información de tu consultorio, la vamos a dejar ahí para que las personas pues, que estén interesadas también te puedan contactar. Bueno, mis redes sociales todas son las mismas. Ok. Santiago Avilés Lee. Lee con L-E-E, doble E. Santiago. Arroba Avilés. Santiago, exactamente. Lee, perfecto. Entonces, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, todos son Santiago Avilés Lee. Me encanta, mejor así de una vez, ahí te vamos a taguear. Y pues nada, a todas las personas que se quedaron hasta acá, si lo disfrutaron tanto como nosotros, cuéntenos, déjenos sus comentarios, recuerden que síganos, nos pueden escuchar a través de Spotify, también tenemos nuestro canal de YouTube, y a ti, Santiago, nuevamente mil gracias por tu generosidad, en serio, estamos más que agradecidos por tu tiempo, y qué nota tenerte aquí en este espacio. Bueno, pues Jesús, Daniel, muchas gracias por recibirme, por, como digo yo aquí a las personas, por abrirnos las puertas de sus dispositivos, para recibirnos y darnos la oportunidad de compartir visiones distintas, ¿no? Ver la vida con unos lentes distintos, pero sobre todo con un corazón abierto. Esa es como la invitación. Así es. Gracias, Muchas Santiago. gracias. Así que nada, nos fuimos. Muchas gracias Cuídense a todos. mucho. Chao, Gracias. chao. Síganos.